Cecilia y Ramiro, a mi querido amigo, el ministro Roberto Luque. Habíamos conversado con él algunas veces y yo lo he estado llamando, pero entiendo que hubo en estos días tantos problemas de deslaves, carreteras que se complicaban por el tema de las lluvias, ¿no? Vuelvo a decir siempre, Diosito es ecuatoriano. Cuando habían los apagones le rogábamos, Dios mío, mándanos lluvia, llévate el sol. Diosito nos mandó lluvia y ahora decimos, Dios mío, para las lluvias. Pero eso ya no tiene que ver el ministro, sino un país que tiene que tener mayor capacidad de entender que cuando hay estación de lluvias se tiene que haber sitios para poder que estas se queden, ya represas o lo que quieran llamar, para de esta forma, cuando no lo hay, compensar. Creo que ha habido una planificación insuficiente, ya que tocas el tema, de no tener mapeado cómo se desenvuelve la naturaleza en nuestro país para aprovechar todos los tiempos que sean de sequía y abundancia. Desde el Antiguo Testamento, las vacas gordas y las vacas flacas. 7 años de vacas gordas, 7 de vacas. Y las lecciones están ahí. Sino que no es culpa de un gobierno. Que tiene un año. Pues, no, culpa de todos. De todos. Y es de un sistema. Sistema. Me estás leyendo. Sí, muy bien. Ministro, buenos días. Qué gusto saludarlo, Roberto Luque. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar aquí en I99. Presto a responder todas esas preguntas. Y un saludo también afectuoso a toda la audiencia de I99. Muchas gracias. Vamos a comenzar con algo que impresionó a todo el Ecuador, porque no solamente fue en el Guayas, que fue la caída del puente Icaza, el que está entre Nobol y Daule. Puente que nosotros hemos recorrido seguramente muchas veces, porque por allí hay sitios, Narcisa, por ahí está Ramón Sonnejoer, siempre invitaba a la Garza Roja, cuando uno iba a Manaví tenía que cruzar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la verdad de este puente, ministro? Sí, gracias por la pregunta. Primero quisiera empezar mostrando la solidaridad y el sentido de pésame del gobierno nacional con las personas fallecidas y nuestra solidaridad también con las personas afectadas. Desafortunadamente hay confirmado 4 fallecidos, todavía un desaparecido, 5 heridos, daños materiales. Incomunicación parcial de la gente de Nobol y Daule, porque obviamente existe una vía alterna. Y lo primero que hay que decir es que esta es una red vial estatal, pero una red vial estatal que hace aproximadamente 25 años fue delegada a la Prefectura del Guayas, al Consejo Provincial, y esta ha concesionado esa vía a dos concesionarias, al privado. En ese sentido, la responsabilidad y la competencia recae en la institución de la prefectura y no en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero de todas maneras, como ente rector y como delegante de la vía, evidentemente tenemos competencia de poder solicitar información, que en realidad es más bien una obligación de la prefectura entregarla. Mire, yo he sido muy prudente, muy cauto, y he sido uno de los que ha llamado a ser muy prudente y muy cauto sobre las posibles causas o los procesos que llevaron a una falla. Usted recordará, yo soy ingeniero civil, tengo una maestría y tengo un doctorado en ingeniería civil. Mi tesis doctoral se trató justamente de la evaluación post-terremoto, post-desastre de un edificio que se hundió, de varios edificios que se hundieron en Nueva Zelanda, y yo sé lo complejo que es llegar a conclusiones sobre un tema tan complejo como un colapso estructural de cualquier tipo de estructura. Entonces, en ese sentido, yo he sido muy enfático en no adelantar criterios y no adelantar hipótesis hasta no revisar toda la documentación y tener claros posibles escenarios de causa, porque normalmente en este tipo de cosas hay una combinación de temas. Y sí tengo que decir que desafortunadamente, a pesar de que yo he pedido esto, no solo oficialmente, públicamente, sino también directamente a la prefecta, que no emitamos ningún tipo de hipótesis, lamentablemente desde la prefectura y desde la concesionaria se está manejando una sola hipótesis, que es que el convoy de camiones creó un sobrepeso. Sí, desafortunadamente esa sola hipótesis es contradecida totalmente con la señalización vertical que existe en el sitio. ¿Por qué? Porque la prefectura está hablando de una capacidad estructural de 48 toneladas. Eso quiere decir que si el puente tiene más de 48 toneladas, se debió haber caído. Solo para que ustedes tengan una idea, ustedes saben aproximadamente... Ahí estamos viendo, por si acaso, imágenes, ministro, amigos que nos ven y nos escuchan. Ahí está su cámara. Sí, para que nos vean. Ustedes están viendo ahí la señalética de 48 toneladas. Esa señalética lo que quiere decir, y eso está hasta en el curso de la ANT para sacar la licencia, es que es el peso máximo por vehículo que puede transitar.
Ya. Entonces, los camiones, los trailers que estaban pasando por ahí son trailers que, de acuerdo a la normativa, corresponde a un camión 3S3 que puede llevar 48 toneladas. Okay. Entonces, ellos viendo esa señalización no estaban impedidos de pasar por ahí. Hay mucha gente te dice, pero eran varios. Sí, pueden pasar los que tengan que pasar. No tienen que ellos frenar. Ellos no tienen por qué saber si del otro lado del puente está viniendo otro tráiler o no. Entonces, en ese puente pueden entrar los trailers con esa señalética, los trailers que usted quiera. Así sea un convoy que viene de Novol a Daule, como otro que va de Novol, y deberían de poder estar todos ahí por esa señalética. Entonces, por lo menos está mal señalizado el puente. ¿De quién es la competencia de señalizar? De la prefectura a través de la concesionaria. Quiero dejarlo súper claro. Pero más allá de eso, la prefecta insiste de que el puente tiene una capacidad estructural de 48 toneladas. Yo les pregunto a ¿ustedes saben cuánto pesa un Aveo? No. Pesa 1 tonelada, un poquito más de 1 tonelada, pero sumamos que un Aveo family, sí. En 210 metros de puente por 2 carriles entran 60 Aveos. ¿Ya? 60 por 1 tonelada son 60 vehículos por 1 tonelada son 60 toneladas. Okay. Es decir, según la hipótesis de la prefectura, con 60 Aveos cómodamente espaciados en el puente, se debería caer el puente. Porque eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros hemos sido muy cautos en pedir la información. Ayer la prefecta a la Secretaría de Riesgos, no al Ministerio, a pesar de que la prefectura tiene la obligación de enviar por el convenio la información periódica sobre la delegación al Ministerio, lo ha ido a dejar a la Secretaría de Riesgos. Hemos recibido el mantenimiento que se le ha hecho y desafortunadamente yo creo que esto no lo ha revisado la prefecta, pero sí me preocupa el nivel del equipo técnico. Tenemos un informe de 10 páginas con imágenes en donde lo único que dice es que no pasa nada en el puente. Eso es hecho por la concesionaria, ¿no? Yo entendería que sí, No hay fecha en el informe. Eso es lo que iba a preguntar. No hay fecha en el informe, solo hay un responsable que es el ingeniero Carlos Vega, pero no superan los 5 párrafos del informe de mantenimiento 2023. Y cuando me voy a lo que ellos le llaman mantenimiento, y esto es sumamente importante, lo único que tenemos aquí son hojas, lamentablemente la cámara no lo va a poder detectar, pero ustedes pueden ver, son hojas... Acerque un poquito el micrófono, ministro, que me está pidiendo. Eso, ahí está bien. Más acá, sí. Son hojas de inspección visual de los elementos. Solo inspecciones visuales. Solo inspecciones fotos. No. Bueno, fuera. No hay registro fotográfico. Es el llenado de un formulario. Esto es tal cual como cuando usted va a un baño público y ve el registro de limpieza. Claro, lo que hace... De 5 de la mañana fue limpiado. Sobre todo en los hoteles. Todo fue limpiado, pues usted ve que está hecho un desastre el baño. Ya. Eso es lo que está pasando aquí. Okay. Eso es lo que está... Ese es y ahí tenemos fechas. Aquí sí hay fechas, 2023, 2019. Pero un informe de mantenimiento de un puente debe por lo menos tener un informe claro con antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? ¿Cuándo fue construido? Si responde a un plan de mantenimiento. Ese plan de mantenimiento no ha sido enviado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología que van a utilizar? La inspección visual es necesaria hacerla, pero es uno y el primero de los componentes. Luego tienen que venir pruebas de control de calidad no destructivas. Eso quiere decir pruebas de ultrasonido, pruebas de tinta penetrante para ver la soldadura, torques en las tuercas, en los pernos, tensión en los cables. Una serie de cosas que no tenemos absolutamente nada. Okay. Absolutamente nada. Entonces, esto de aquí... Digamos, yo fui muy colaborador y hemos conversado con la prefecta al inicio del problema. Yo pedí que no se adelante hipótesis, ella ha adelantado hipótesis. Hoy existe una discrepancia importante que lamentablemente por medio hay vidas humanas y esto de aquí que estamos viendo nosotros es sumamente grave. Yo quisiera decir que es la información incompleta, ojalá si nos remitan los informes completos, pero esto de aquí nos deja sinceramente muchas más dudas que certezas y respuestas. En todas las fojas que nos enviaron ayer no hay un solo informe estructural que diga cuál es la capacidad del puente. No hay ningún solo informe que diga la capacidad del puente es esto. Nos han enviado planos sin firmas. Planos sin firmas, sin fechas. Y no completos. O sea, es un plano el que hemos recibido estructural. Entonces, desafortunadamente, se confirma el hecho de que si se hubiese dicho se hubiese hecho lo que yo pedí de no adelantar hipótesis, estuviéramos quizás en un mejor momento de simplemente pedir información. Hoy la necesidad de hacer lo que nosotros queremos hacer, de un peritaje técnico independiente, de ingeniería forense que determine las causas, se vuelve sumamente importante. Yo creo que ese es el fondo, ¿no? Y el fin.
hacer un peritaje. Sí, nosotros lo vamos a ejecutar porque necesitamos que sea independiente, pero más allá de eso también tenemos otros problemas que lamentablemente en virtud del sobrepeso se está queriendo echarle responsabilidad a la Comisión de Tránsito del Ecuador y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué a la Comisión de Tránsito del Ecuador? Porque lo que ellos están diciendo es que básicamente el momento en que se hizo el paso lateral debió haber quedado para livianos. ¿Ya? Entendido. En la información que nos enviaron ayer, sí, claramente la información de la motivación para construir el paso lateral no fue el estado del puente. Aquí claramente dice: existe la limitante del puente actual, denominado Gonzalo y Casa Cornejo, de 2 carriles donde se producen los cuellos de botella. Fue un tema de tráfico vehicular. Se producían cuellos de botella. No es por peso, según el informe, sino porque era cuellos de botella. Y si es que hubiesen aprovechado la construcción del paso lateral para solucionar un tema de tráfico y reducir la carga, lo que yo esperaría ver en esta documentación de la prefectura y la concesionaria son comunicados a las autoridades de control de tránsito y al GAT municipal de Daule diciendo: por favor, en esta zona restrinjan el peso a pesados y extrapesados. ¿Tenemos antecedentes de eso? Sí. El municipio de Balsar le ha mandado comunicaciones a la Comisión de Tránsito del Ecuador en donde le dicen: el puente de Balsar, por favor, restrinja el peso de los vehículos, y ahí hacemos el control. Aquí no tenemos ninguna comunicación de la prefectura, no tenemos ninguna comunicación de la concesionaria. Yo he pedido al alcalde de Daule que nos indique si él tiene, él me ha dicho que no ha recibido absolutamente nada, y bueno, eso simplemente abona el hecho de que si es que se construyó el paso lateral supuestamente por el mal estado del puente, en ningún momento se hizo gestión, documentación, difusión de la información de que se tenga que restringir el paso ahí. Incluso la señalización, como se los acabo de mostrar, sigue permitiendo el paso de vehículos pesados. Entonces, y el segundo tema es el tema del control de pesos y dimensiones, que es una atribución y una responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y yo tengo que ser muy claro: estamos en soletas. Yo no voy a esconder la realidad. Yo no la voy a esconder. Lamentablemente, en la E35, por ejemplo, el gobierno del señor Rafael Correa dejó abandonado la estación de pesaje que había ahí. Y nosotros la estamos recuperando junto al GAT de Mejía. Vamos a hacer un centro de seguridad y también vamos a revivir la estación de pesaje. Pero aparte de eso, tenemos que trabajar en una alianza público-privada para poder rápidamente, en toda la red vial estatal, poder hacer control de pesos y dimensiones. Pesaje para pesar los camiones pesados y controlar el peso. Pero más allá de eso, lamentablemente hay una ex ministra que está tratando de impulsar la tesis de que la responsabilidad del puente es nuestra porque no controlamos el peso. Yo acabo de mencionar claramente y acabo de mostrar la normativa que habla de que es el peso máximo por vehículo. Ahí entran mucho más de los 4 trailers que generaban el colapso. Con esa normativa pudieron haber entrado muchos más trailers, 8, 10 trailers. Sin inconveniente de peso. En teoría, sin inconveniente de peso. O sea, evidentemente se hubiera caído si eso hubiera pasado. Ya. El problema, el tema está en que señalizaron mal. Sí, ahí claramente dice: esta señal se emplea para restringir la circulación de vehículos cuyo peso total en toneladas supere el indicado en ella. No es lo que usted nos dijo con el 48. Sí, con las 48 toneladas. Entonces, entonces, esos vehículos que estaban pasando y ese convoy tiene un peso máximo permitido de 48 toneladas. La normativa le pide una tolerancia de 3 toneladas, de 51 toneladas, en teoría. Olvídese de la tolerancia y suponga usted que el día del colapso iban sobrecargados. Iban sobrecargados con 12 toneladas, iban con 60 toneladas cada uno. La diferencia entre 60 y 48 son 12 toneladas. Por 4 camiones son 48 toneladas. Es un tráiler más. El convoy bien pudo haber pasado y venir otro camión en el otro sentido que nada lo impedía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba señalizado de esa manera. Entonces, aquí desafortunadamente tenemos un problema o de señalización o de capacidad estructural o de elementos que no se les ha dado mantenimiento, porque lamentablemente no sabemos si se les ha dado mantenimiento. Hay una simple inspección visual del tema y desafortunadamente se están adelantando hipótesis que no están sustentadas técnicamente. Usted, ministro, lo que está diciendo, en otras palabras, que esto tiene que ver
si esto estaba concesionado, realmente le corresponde a la concesionaria. Y a la prefectura claro, fiscalizar a la concesionaria. Y le tocará hacer un nuevo puente también, me imagino. Sí, a ver, la prefecta a mí me supo manifestar de que dentro del contrato está el tema de que ellos tienen que construir un puente en esa zona y que lo van a ejecutar. Hoy, evidentemente, las vías están delegadas a ellas y el tema de la infraestructura vial le compete a ella. Nosotros estuvimos viendo la posibilidad con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de hacer un puente tipo militar. Baile. No, Baile es la luz es muy grande para eso, no se puede. Pero está siendo complejo por las corrientes y por las condiciones de luz que hay. Digamos, la distancia del río en esa zona es amplia y tendríamos que esperar uno definitivo. Vamos a pedir toda la información a la prefectura de cronogramas y de la construcción del nuevo puente, ¿no? Primero saludamos a Javier Segarra. Buenos días, querido amigo. Eduardo, ¿cómo le va, ministro? Buenos días. Ramiro, Cecilia. ¿Cómo le va, Cecilia? Javier, para preguntar. Ministro, buen día, bienvenido. A ver, si entendí bien lo que me quiere decir con el puente, es que le haya puesto el peso que fuere, no es la causal. Pueden ser otras que están por determinarse en un peritaje forense. ¿Estamos en lo correcto? No, yo no he dicho eso. A ver, entonces, por favor. El peso evidentemente tuvo que haber visto algo. ¿El problema cuál es? El problema es que la señalización del puente no impide que los vehículos que pasaron por ahí dejen de circular. No hay ninguna gestión demostrada hasta ahora de parte de la prefectura y la concesionaria que impida que ocurra lo que Entonces vamos a la inversa. El problema podría servir que esto falta de señalética o de respeto a la señalética que está ahí. No irrespetaron la señalética. Los señores que pasaron no irrespetaron la señalética. La señalética permite que ellos puedan pasar por ahí. Justamente ese es el problema, que si la hipótesis que está diciendo la prefectura es verdad, que la capacidad es de 48 toneladas, no debería poder pasar ninguno de esos camiones. Entonces debieron haber señalizado con solo livianos. Esa señalización no existe. Ahora lo tengo claro. Yo quiero que me explique algo, y usted ya veo que dice que tiene un doctorado en ingeniería y eso es hablar de números mayores. Y en Berkeley. Ya conozco el tema. ¿Por qué? Y esto me hace la pregunta yo. Uno viaja por el mundo, ve los acueductos, ve puentes, ve todo que se hicieron hace 2000 y pico de años y todavía están en pie y no se han caído. ¿Qué se hizo bien en el pasado y qué es lo que no recoge bien la técnica ahora? ¿Qué es lo que está pasando? No, mire, a ver, normalmente digamos, y en zonas, digamos, en Europa, en donde muchas de esas estructuras que usted habla son estructuras de patrimonio cultural histórico, están impedidos los ingenieros de hacer demoliciones. Entonces, básicamente lo que hacen es técnicas que existen hoy en día de reforzamiento de estructuras. Yo justamente parte de lo que estoy pidiendo es cuando arrancó la concesión, si es que se le hizo algún estudio. Eso es lo que yo digo, que justamente de la información que hemos recibido, no hemos recibido ningún informe estructural en donde se mencionó qué trabajos de reforzamiento se hicieron, porque recordemos que la construcción del paso lateral fue cerca de 2012 por ahí. Entonces, evidentemente, antes de eso, desde el 98 hasta el 2012, operaron con red vial estatal completa y algún reforzamiento tuvieron que haberle dado. Esa información no la tenemos hoy en día. Pero existen técnicas, respondiendo a su pregunta, técnicas analíticas y luego constructivas para que una estructura antigua pueda ser reforzada y soportar cargas mayores. Y para darle paso a Cecilia, está claro que hay una discrepancia entre el ministerio y la prefecta del Guayas, las autoridades. ¿Esto cómo se dirime? Bueno, nosotros vamos a pedir toda la información correspondiente. Digamos, lamentablemente es una discrepancia en donde desafortunadamente tenemos vidas de por medio. Ahora, y quiero ser enfático en este tema, porque hoy estoy a cargo de una cartera de Estado que tiene una red vial estatal de 10.000 kilómetros. Y mal haría yo decir que las cosas están perfectas en mi ministerio. Pues, ¿no? Yo tengo a mi cargo 10.000 kilómetros de red vial estatal en donde existen puentes que están deficientes y que sé dónde están. Y que ni siquiera cuando recibimos el ministerio teníamos un inventario de puentes. Ni siquiera tenemos un inventario de infraestructura hidráulica. Hoy en día estamos haciendo un inventario de puentes que lo hemos venido trabajando con unas inspecciones iniciales con ciertos formularios, pero más allá de eso nosotros tenemos que tener un plan
de gestión integral de puentes y un plan de gestión integral de infraestructura hidráulica para saber georreferenciadamente dónde está cada una de ellas, qué tipo es, cuáles necesitan mantenimiento, cuáles son prioritarios. Hoy tenemos el puente Vicente Rocafuerte, que ustedes lo conocen, el que une Pascuales con Daule, pero también tenemos el puente en La Troncal, tenemos un sinnúmero de puentes en el río Napo, puentes en Manabí, que amerita ver de todo el inventario de puentes cuáles son un ranking de cuáles son los que en peores estados están para priorizar inversiones, porque los recursos son limitados, la brecha de infraestructura conocemos que es enorme y necesitamos trabajar en eso. Estamos haciéndolo, pero hoy este colapso nos llama al sentido de urgencia en esa materia y lo vamos a acelerar aún más. Gracias, ministro. Cecilia. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué medidas está tomando el ministerio, aparte pues, del conflicto que tiene hoy con la prefectura, con otras prefecturas o con otras autoridades locales, para continuar trabajando en las vías de Ecuador? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, esto también abre una caja de Pandora, lo puse en un mensaje mío sobre todo lo que son las redes viales estatales delegadas a las prefecturas. En muchos años se han firmado convenios con muchas prefecturas sobre delegar cierta parte de la red vial estatal, como por ejemplo es el caso de Guayas, Pichincha, Manabí y Santo Domingo. Y muchas prefecturas lo han venido pidiendo. Nosotros somos contrarios a eso, no por un tema... solo por un tema técnico, digamos. Las concesiones o las delegaciones por territorio no son técnicamente viables, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa en la LOAC Santo Domingo, por ejemplo? Que es parte del eje vial Quito-Guayaquil. Todo el tráfico pesado, todo el tráfico productivo que trae productos desde la sierra norte hacia Guayaquil pasa por esa vía. ¿Y qué es lo que sucede? Que en un tramo, desde Aloac hasta Toachi, que es el límite provincial entre Santo Domingo y Pichincha, está delegado a la prefectura de Pichincha. Y de Toachi a Santo Domingo está delegado a la prefectura de Santo Domingo. Cuando ocurre algo en Santo Domingo, todo el tráfico de Pichincha se ve afectado y la estructuración financiera de esa concesión se ve afectada. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos pedido varias veces información financiera y técnica sobre estas delegaciones a todas las prefecturas. Lamentablemente, ninguna nos ha respondido y estos pedidos vienen desde el año pasado. Hoy hemos hecho insistencia sobre este tema. Pero de ahí, en general, de manera general, yo le tengo que decir que si hay un gobierno que ha puesto de lado banderas políticas para trabajar en conjunto por la vialidad, ha sido este. Nosotros tenemos convenios con muchas prefecturas, incluida la del Guayas, tenemos contratos con empresas públicas de la prefectura de Manabí, hemos tenido contratos con la empresa pública de Azuay, hemos tenido convenios con las prefecturas de Chimborazo para trabajar con red vial estatal en conjunto con ellos. Y otra pregunta para poder dar el paso a Javier, ¿cómo evalúa la situación vial del país en vista del invierno, la crisis que estamos pasando y la falta de colaboración de las prefecturas? A ver, mire, el invierno no ha dado tregua. Si tenemos que dividir la problemática que tenemos entre las regiones, todo lo que es la región interandina tiene una tipología de problemas muy clara, que son taludes y deslizamientos que interrumpen la vía. ¿Cómo atacamos nosotros el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Hicimos contratos de emergencia que nos permitido por un acuerdo ministerial que firmé yo en función de la declaratoria de emergencia del COE, en donde básicamente aumentamos la redundancia y cantidad de máquinas por kilómetro. Tratamos de tener un frente de trabajo cada 30, 40 kilómetros, de tal manera que cuando ocurren estas interrupciones podamos reaccionar rápidamente. Eso me ocurre en muchos casos en donde la vía está en buen estado. Tenemos esa particularidad, esa tipología de casos, por ejemplo en Loja, tenemos vías que están en buen estado en temas de pavimento, pero tienen este problema de los deslizamientos. Tenemos otras vías que están en muy mal estado. La Cuenca Girón Pasaje fue un contrato del 2014, la Contraloría General del Estado tiene serias observaciones sobre ese contrato, hecho realmente con sobreprecio, con muy mala capacidad técnica. Y hoy ¿cuál es la solución ahí realmente? Pues una de las vías más complejas del país, hacer un estudio que hoy está licitándose, está en el portal de compras públicas, para determinar cuál es la solución a largo plazo y que nos digan cuánto tenemos que invertir, 30, 40, 50 millones de dólares y lo que sea lo vamos a ejecutar. Pero como ese estudio demora y toma su tiempo, hicimos un contrato de atención de puntos críticos que está vigente por 1.8 millones de dólares y que puede atender más que sea puntos críticos durante esta temporada invernal. La Valvanera Payatán-Comandá, que es la vía que en peor estado está en el país y también construida cerca del 2012, mal construida, problemas de drenaje, problemas enormes de estructura de pavimento. Vamos a invertir 40 millones de dólares, hoy se está licitando.
Muchísimas gracias, Javier. Querido amigo. Gracias, Cecilia. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días nuevamente. ¿Hay dinero en el ministerio para todas estas obras de los puentes que están medios complicados en nuestro país, en las redes viales? Bueno, justamente lo que yo decía es lo importante. Un plan de gestión integral de puentes lo que debería de tener es un ranking de la atención de los puentes que tenga multicriterios para decidir qué inversión es prioritaria, porque hay otras maneras de atacar el problema. Lo que se puede hacer es limitar la carga. ¿Cuándo atacaríamos limitar la carga? Cuando se vea que un puente tiene bajo tráfico en relación a otros. Entonces hay que tener muchos criterios, pero entra el tema del tráfico, entra el tema de la necesidad y el estado del puente como tal, entra eso particularmente y otros criterios técnicos como el estado de la infraestructura, de la infraestructura hidráulica adyacente, etcétera. Entonces, básicamente, con pocos recursos lo que tú tienes que tener es un plan. ¿Cuáles son prioritarios? Y esos prioritarios gestionarlos. Ese plan no puede existir si no tengo un inventario. Pues nosotros no nos encontramos ni siquiera con un inventario, estamos partiendo de cero y arrancando a ver este tema, ¿no? Pero sabemos a priori de cierto proyecto, porque la ciudadanía también es un buen termómetro del tema, o sea, no es que no sabemos qué puente es. Por ejemplo, el Cornelio Dávalos en la vía Valvanera Payatán Comandal, el famoso Sal si puedes, ya está hecho, ya está hecho el diseño y nosotros lo vamos a licitar y a contratar el nuevo. Pero el puente Vicente Rocafuerte se le va a dar un mantenimiento hasta saber los estudios integrales de reforzamiento. Entonces es un tema en donde con pocos recursos tenemos que ver con este plan de gestión integral cuáles son los que ameritan hacer un estudio más profundo para saber cuál es la solución, cuáles los puedo resolver propio por administración directa con ciertos temas básicos y cuáles están tan críticos que tengo que, por ejemplo, limitar la carga temporalmente, así sea temporalmente. A mí sí me preocupa el Vicente Rocafuerte porque por ahí circulan miles y miles de vehículos. Sí, claro. Por supuesto, a mí también me preocupa. Y es que, no, entiendo, ministro, perdón que me haya tomado la palabra de preocupación, pero obviamente usted también debe estar preocupado, pero lo que voy es que ya se advirtió de ese puente, ministro, que está en problemas. Sí. Y un día de esto se puede venir alguien abajo, pues también. Si es que hay problemas. Sí, a ver, y tenemos fallas en los pilotos. Yo conozco muy bien el puente y nosotros tenemos un proceso de licitación para los estudios, pero aparte de eso, tenemos una intervención por administración directa para poder ejecutar algo que va a remediar en algo el tema. Porque, ¿cuál es el problema? Lo que usted preguntaba. Las técnicas para reforzamiento son bastante complejas porque implican parar el tráfico a veces. Claro. Parar el tráfico para hacer muestras de ensayos destructivos y no destructivos. Implica un análisis metodológico en donde tiene que un ingeniero estructural modelar lo que está pasando, o sea, en la computadora analizar el problema, que pasen los vehículos y ver qué está ocurriendo y en función de eso poder determinar una solución. Y esas soluciones hay varios, hay reforzamientos, hay limitación de carga, hay fibra de carbono, o sea, hay una serie de alternativas y eso redunda en costos. A eso de ello. Entonces, normalmente lo que tratamos es evitar el tema de construir un puente nuevo porque eso normalmente tiende a ser más caro, pero lo otro es más tedioso y demora más y también puede ser caro. Entonces, pero por algún lado hay que empezar. Claro, ministro, usted tiene conocimiento como ministerio, como tal, de crear una nueva vía Guayaquil-Cuenca. Sí, claro. Nosotros estamos impulsando, nosotros ya firmamos el contrato de prefactibilidad para la autopista Guayaquil-Cuenca con la corporación coreana, una corporación coreana que tiene mucha experiencia en construcción y administración de carreteras en Corea. Y esto fue un gobierno a gobierno, lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y ese contrato está vigente, lo firmamos hace unos 2-3 meses y evidentemente es un tema sumamente importante. Idealmente lo que nosotros estamos diciendo es que esa vía debería de conectarse al quinto puente porque el 90% de los productos, un poco más, el 90% de la industria cuencana exporta por el puerto de Guayaquil sus productos o importa materia prima desde el puerto de Guayaquil y se vuelve evidentemente importante que estos dos proyectos se vinculen por un tema de país, por un tema de logística y de competitividad a nivel país. Naranjal, Ponce Enríquez, Machala. Claro. Ese es otro tema, ¿no? Sí. Es complicado. Ministro, Roberto Luque, antes de irse quisiera preguntarle, a ver, lo primero con el tema del puente y casa. Lo importante es que se resuelva cómo lo vamos a arreglar y qué pasó, porque hubo vida, ¿no? Es las dos cosas y hubo gente que murió, ¿no? Entonces, escuché a la prefecta decir que van a correr con todos los gastos y esto, pero es más allá. Yo creo que deben serenarse, hablar y, como dijo usted, estar prudentes para que se resuelva esto
técnicamente, ¿no verdad? Y no se puede. Estoy de acuerdo. Sí. Okay. 2. ¿Qué han dicho los gremios respecto a lo del puente? ¿Hay algún pensar al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. Desafortunadamente yo creo que las prefecturas los está usando a los gremios para validar las hipótesis que ellos están lanzando. Ellos, digamos, la prefecta lo ha dicho en un sinnúmero de ocasiones, que la Cámara de Construcción coincide con la hipótesis del sobrepeso. Yo no lo he escuchado al ingeniero Tom Lara decir eso, decir que el puente tiene una capacidad estructural de 48 toneladas. Yo lo único que digo es que los gremios tienen que pronunciarse desde el aspecto técnico y básicamente lo que se les debiera preguntar, digamos, si es que ustedes lo llegan a entrevistar, es si es que la capacidad estructural del puente es 48 toneladas y si es que la señalización que estaba en el sitio impedía que pase el convoy de camiones que pasó ese día. Y si esa respuesta, si ellos proponen sí impedía, entonces ahí tenemos una divergencia técnica con la Cámara, pues no dice eso, se lo acabo de demostrar. Y si es que ellos dicen que no impedía, pues están coincidiendo con nuestro criterio. Pues, ¿no? Querido ministro, agradecerle. Entiendo que mucho ha versado el tema de, no pudimos hablar ya de las concesiones. Usted nos dijo lo de Cuenca la vez pasada, que se lo recordaba Javier ahorita, lo de Quito, que está en estudio una parte, y pues me dijo la otra, ¿no? Lo de Quito, la vía Guayaquil-Quito en el tramo de Babahoyo a Buena Fe se está trabajando ahora mismo. Digamos, hay ciertos proyectos que el ciclo de proyectos de la alianza público-privada toma mucho tiempo para concesionar, porque es una licitación internacional que conlleva tiempo, estudios de prefactibilidad, factibilidad de estructuración económica y una serie de cosas que toman su tiempo. Pero cuando nosotros hacemos una estructuración financiera en el ministerio y determinamos que va a haber aporte estatal, no esperamos a la licitación para ejecutarlo, sino que lo adelantamos. Ese es el caso del Quinto Puente, con los 120 millones en convenio con la prefectura, y ese es el caso de la Babahoyo, Buena Fe, en el caso de la E25, que es parte del eje vial Guayaquil-Quito. Muchas gracias, ministro Roberto Luque. Qué gusto saludarlo. Espero que volvamos a comenzar y conversar aquí, que la audiencia y teleaudiencia lo haya podido ver y sacar las mejores conclusiones. Muchísimas gracias, siempre un gusto venir acá. Disculpe que hemos tratado de hablar algunas veces, pero se ha podido dilatar, he estado por todos lados. Sí, lo hemos visto. Sí. Y esperemos que el invierno sea más clemente, porque la verdad que sobre todo en la sierra, los deslizamientos y eso, terrible. Nos vamos a hacer, pero antes de ir al corte tenemos que pagar unas menciones publicitarias. Sí, por favor, abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Decimos, atención amantes del shopping, el centro comercial Malecón es tu destino